Hola, me llamo Patricia Soriano de Escuelab y hoy en este vídeo de la Fundación Aquae os voy a enseñar que se puede crear arte empleando la ciencia, concretamente las matemáticas. Para eso necesitamos tener claros dos conceptos claves, qué es un fractal y qué es la simetría. Un fractal es un patrón que se repite hasta el infinito a distintas escalas, es decir, una figura que se forma a partir de copias más pequeñas de la misma figura, que se repiten infinitas veces. Existen muchos ejemplos de fractales en la naturaleza, como los copos de nieve, las hojas de los helechos, nuestro sistema circulatorio o las ramas de los árboles. Los fractales fueron descubiertos por un matemático polaco durante el siglo XX y ha sido uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos. Nosotros los empleamos diariamente, por ejemplo, en la elaboración de chips o a la hora de comprimir una imagen en el ordenador. La simetría quiere decir que un objeto se convierte exactamente en el mismo, pero de sentido opuesto. Esto ocurre cuando a ese objeto o a esa figura la giramos, le damos la vuelta o la deslizamos. Existen muchos tipos de simetría. La más común y la que mejor reconocemos es la simetría bilateral. Es la que tienen, por ejemplo, el cuerpo de una mariposa o nuestra propia cara. Según algunos científicos, la simetría significa equilibrio y salud. Por eso, los seres humanos lo hemos usado en numerosas ocasiones para construir todo tipo de objetos. Hasta simetrías estéticas, como en la construcción de un edificio o en la realización de fotos. Para que entendáis mejor estos conceptos, vamos a realizar un experimento. Para ello necesitamos lápiz, goma, un transportador de ángulos y una regla, folios, una calculadora y rotuladores de colores. ¿Sabéis cómo se usa un transportador de ángulos? Sirve para dibujar o para medir ángulos. Para dibujar tendríamos que hacer una línea recta y el que va a ser el vértice de nuestro ángulo, es decir, el pico del ángulo, lo colocamos en la cruz o el punto que tiene nuestro transportador. Y el resto, el otro extremo del ángulo, iría a la altura del cero. Una vez que tenemos la medida, podríamos dibujar, por ejemplo, un ángulo de 50 grados. Buscaríamos el valor de 50 en sentido antihorario y uniríamos los tres puntos. Este ángulo mide 50 grados. Vamos a dibujar un árbol fractal. Para ello tenemos que elegir tres números. El primero es el coeficiente. Este coeficiente indica cómo van a ir disminuyendo las ramas de nuestro árbol. Siempre van a disminuir en la misma longitud. Este coeficiente tiene que ser un número decimal, que vaya del 0 al 1. Podéis elegir el que queráis, pero yo os recomiendo que siempre sea mayor de 0,5. A continuación, tenemos que elegir el ángulo de separación de las ramas de nuestro árbol. Este ángulo también va a ser siempre el mismo, con lo cual nuestras ramas permanecerán separadas todo el rato a la misma distancia. Os recomiendo que sea un ángulo menor de 70 grados, para que el árbol os quepa en vuestro folio. El último número que tenemos que elegir es la longitud inicial, es decir, cuánto de largo queremos que sea el tronco de nuestro árbol. Esta longitud puede ser también la que vosotros queráis, sin embargo yo os recomiendo que no supere el tercio del folio. En mi caso voy a elegir una longitud inicial de 10 centímetros, un coeficiente de 0,7 y un ángulo de 30 grados. Iniciamos el tronco de nuestro árbol. Os recomiendo que lo empecéis en la base del folio y aproximadamente en la mitad de la hoja. Hacemos el tronco, que son 10 centímetros, y a partir de aquí divido las dos primeras ramas, que están separadas entre ellas a 30 grados. Para eso coloco el vértice de mi ángulo en la cruz y pongo una línea recta que llega a los 90 grados y hago 15 grados a su izquierda y 15 grados a su derecha, es decir, 30 grados en total. Ahora multiplico
10 por mi factor de crecimiento, que va a ser 0,7. Esto es 7 centímetros. De manera que las siguientes ramas van a medir exactamente 7 centímetros. Uno a ambos puntos. Y ya tendría mis primeras 2 ramas. Repito el proceso. Vuelvo a separar mis ramas 30 grados. Y esta vez multiplico 7 por 0,7. Esto es igual a 4,9. En este caso, las siguientes ramas van a tener una longitud de casi 5 centímetros, 4,9. Repetimos este proceso las veces que queramos. Esta sería el crecimiento de mi árbol. Como podéis ver, las ramas cada vez son más pequeñitas, pero siempre están separadas a la misma distancia. Cuando hayamos terminado, os recomiendo que lo rotuléis con algún rotulador de colores para que se vea bien. Este sería nuestro primer árbol con las características que hemos dicho. Veis que ya prácticamente no nos cabe en el folio. Una vez tengáis el primero, podéis hacer tantos como queráis. Solo tenéis que cambiar alguno de los parámetros. Por ejemplo, aquí, en el que hemos hecho el tronco de 7 centímetros, el coeficiente de 0,8 y el ángulo de separación de 20. Como podéis observar, este árbol ha crecido de manera fractal, es decir, es el mismo patrón, esta rama, que se repite constantemente, cada vez más pequeña. Como veis, aquí tenemos un árbol fractal, pero hay tantos como vuestra imaginación quiera descubrir. Probad a hacerlo en casa y nos contáis.